continuación tenemos la participación de Lorena Figueroa Escamilla. Ella es ingeniera química por la Universidad Veracruzana, maestra en Ingeniería con Orientación Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en el Simposio Latinoamericano de Digestión Anaerobia, celebrado en Medellín, Colombia, en la 36ª edición del Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, celebrado en Guayaquil, Ecuador, y en el Congreso de la Red Temática de Bioenergía en Cuernavaca, Morelos. Publicó un artículo en la revista italiana Detritus Multidisciplinary Journal for Waste, Resource and Residues, denominado Methane Production and Bromatological Characteristics of Different Fractions of Organic Municipal Solid Waste, el cual se logró con el apoyo del Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía, en específico en el Clúster en Biocombustibles Gaseosos. Actualmente es subdirectora de evaluación en la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, mejor conocida como Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, Viviana. La plática que les voy a dar es sobre ASEA y la preservación del agua y los bosques para un bienestar común. Bueno, me es grato transmitirles que en la ASEA llevamos a cabo distintas actividades. Sin embargo, a la hora de decidir qué temas abordar para esta plática, se decidió que fuera cambio climático y biodiversidad, ya que es una de las formas en las que más podemos comprender lo importante de preservar el agua y los bosques. Los temas que vamos a tratar en esta plática son introducción al cambio climático, introducción a la biodiversidad, misión y visión de la ASEA, qué estamos haciendo en la ASEA con respecto al cambio climático y biodiversidad, y por último, acciones para contribuir en la mitigación del cambio climático y la preservación de la biodiversidad. Bueno, empezaremos con ¿qué es el cambio climático? Es la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Bueno, en la imagen del lado izquierdo podemos ver que está la Tierra y que está envuelta, esto es que está protegida por una capa de gases denominados gases de efecto invernadero. A través de esta capa que se encuentra en la atmósfera, una parte de los gases son retenidos y otra parte son reflejados y devueltos al espacio. Sin embargo, al aumentar la concentración de estos gases, bueno, mayor cantidad de gases queda atrapada aquí dentro de la atmósfera, lo que hace que se absorba más calor y que dé lugar a lo que mencionaba, que es el cambio climático. Bueno, ya desde la lámina anterior hablaba sobre los gases de efecto invernadero. Estos son componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como derivados de la actividad humana, que absorben y emiten radiación infrarroja. Ejemplos de estos son el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, los gases de la familia F, el ozono y el vapor de agua. Voy a abordar uno por uno de manera general. El dióxido de carbono, bueno, este se genera a partir de la quema de combustibles fósiles, como es el gas, el petróleo y el carbón, también a partir de la quema de biomasa. El metano, bueno, este tiene un potencial de calentamiento 28 veces mayor que el dióxido de carbono. Este se genera a partir de los procesos digestivos de los bovinos o del ganado. Se genera a partir de la descomposición de la materia orgánica. Ya hablando de las actividades del hombre, se genera a partir de la extracción, del procesamiento, el transporte de combustibles, como es el gas, el petróleo, el carbón, también a partir del cultivo del arroz. El óxido de nitrógeno, bueno, este es producido naturalmente por los microorganismos durante el ciclo del nitrógeno, pero también, y de forma muy importante, se aporta por la agricultura. Este es por el uso de fertilizantes y abonos nitrogenados. Ya empezando con los gases de la familia F, el más importante es el hidrofluorocarbono. Este se utiliza como sustancia refrigerante en aires acondicionados o en equipos de refrigeración. Los perfluorocarbonos se utilizan en el sector electrónico, esto para la fabricación de pantallas planas, también en la fabricación de medicamentos y de cosméticos, y en menor medida también se utiliza para
la fabricación de equipos de refrigeración. El hexafluoruro de azufre se utiliza como en la fabricación de equipos de alta tensión. El trifluoruro de nitrógeno se utiliza en la fabricación de celulares, de chips, de paneles solares, entre otros equipos. Y el ozono, bueno, en este caso es el ozono troposférico. Este ozono se genera en la troposfera, esto debido a reacciones con otros compuestos. Y bueno, se considera que es dañino tanto para cultivos como para el ecosistema y para la salud. Por último, el vapor de agua, bueno, este es el gas de efecto invernadero que se encuentra de forma más abundante en la atmósfera y es un gas de vida corta, esto es porque condensa, precipita en forma de lluvia. Bueno, estos son ejemplos de estos gases. Bueno, aquí les presento los principales factores del cambio climático. En esta gráfica lo que podemos ver son las principales actividades que generan gases de efecto invernadero a nivel mundial. Podemos ver en primer lugar la quema de combustibles fósiles. Aquí se incluye la generación de energía, la manufactura, la construcción, el transporte y las emisiones fugitivas, entre otros, y esto aporta un 73%. En segundo lugar está la agricultura y sus insumos. Como mencionaba desde la lámina anterior, bueno, el uso de fertilizantes nitrogenados, esto contribuye al calentamiento climático y esto con un 13%. Los procesos industriales, aquí en esta categoría se incluyen tanto la fabricación de minerales, de metales, la industria de alimentos y bueno, entre otras industrias como la del papel y demás. Esto aporta con un 6%. El cambio de uso de suelo y la degradación de ecosistemas, bueno, aquí se refiere a la quema y la descomposición de la vegetación, tanto bosques como pastizales, matorrales, entre otros, y esto contribuye con un 5%. Y por último, los residuos sólidos. En esta categoría se engloba tanto la disposición de los residuos sólidos como el tratamiento de aguas residuales, como la incineración de estos residuos, y esto aporta un 3%. Ok, ahora en cuanto a los efectos del cambio climático, bueno, existen diversos estudios que hablan sobre los efectos del cambio climático y muchos de estos nosotros ya los podemos percibir, bueno, en la actualidad. Algunos ejemplos de estos son el incremento del nivel del mar. Bueno, se ha reportado que en el periodo de 1901 al 2018 el nivel del mar ha aumentado 0.20 metros y esto se debe a dos factores. Uno es el incremento de la temperatura de los océanos, que hace que el agua se expanda y por lo tanto el nivel del mar aumente. Y el otro factor es el derretimiento de los glaciares, que por consecuencia pues también hace que el nivel del mar bueno, esté aumentando. En cuanto al incremento de la temperatura, bueno, aquí pues hemos tenido fuertes olas de calor y el incremento no solo se hace como platicaba en los océanos, o bueno, se está viendo que se está presentando en los océanos, también se presenta en la superficie terrestre y en la atmósfera. En cuanto a los cambios abruptos del clima, bueno, aquí más que nada hemos visto que se alargan las estaciones cálidas, disminuyen las estaciones frías, y por último, el incremento en la frecuencia y magnitud de los fenómenos hidrometeorológicos. Bueno, aquí se ha visto que hay modificaciones tanto en el ciclo hidrológico como en los patrones naturales de las precipitaciones, habiendo más precipitaciones, mayor número de inundaciones y más intensas, igual más tormentas y más huracanes, igual incrementando su intensidad y duración. Ahora, ¿cómo nos está afectando el cambio climático? Bueno, esto va muy de la mano con lo que presentaba anteriormente. Estos igual son solo algunos ejemplos. Es la reducción del hielo del Ártico. Bueno, esto se ha observado pérdidas considerables en el hielo del Ártico, y esto desde que se dispone de registros satelitales. Particularmente esto se ve a finales del verano, que es a finales de septiembre. También, bueno, se presentan sequías y esto es cada vez más intenso y prolongado. Por esta misma situación hay
más incendios por las fuertes olas de calor que también contribuyen tanto en sequías como en los incendios, daños a la salud principalmente en el sistema respiratorio, y bueno, también hay un desabasto de alimento y agua, y esto es, bueno, al presentarse episodios extremos de calor, esto hace o contribuye en la disminución de la actividad agrícola, por lo tanto, hay una disminución en la seguridad alimentaria. También, al disminuir la disponibilidad de agua, también disminuye la actividad agrícola y, bueno, hay menos agua para consumo humano y también para consumo agrícola y para uso también hidroeléctrico. Ahora, bueno, efectos del cambio climático. No solo esto está pasando en el mundo, también está pasando en México y nosotros ya podemos percibirlo. Este es un ejemplo claro. En la imagen del lado izquierdo podemos ver al volcán Iztaccíhuatl. Esta es la tercera montaña más alta del país. Se encuentra en los límites entre Puebla y México. Y bueno, del lado derecho, podemos ver el antes y el después de el glaciar que se encuentra en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl. Este glaciar se llama el glaciar Ayoloco y este ya fue declarado oficialmente extinto. ¿Y por qué se declaró extinto? Bueno, esto fue atribuido al cambio climático y a la actividad humana que, bueno, provocaron que uno de los glaciares más emblemáticos del país pues se extinguiera. Aunque se observan todavía masas de hielo en la cumbre del volcán, estas ya no funcionan como masas de hielo glaciar. Y bueno, también cabe mencionar que este glaciar alimentaba las lagunas del volcán y en tiempos de sequía también proveía de agua a los habitantes de la zona, bueno, cosa que ya no es posible acceder. Otro ejemplo de los efectos del cambio climático, bueno, es la acidificación de los océanos. Cabe resaltar que los océanos juegan un papel muy importante en el sistema climático de la Tierra. Absorben y transforman un 25% del total del CO2 de las actividades realizadas por el ser humano. Pero bueno, ¿qué está ocurriendo actualmente? Está ocurriendo esto no solo en México, también en el mundo, es la acidificación de los océanos. Y bueno, esto se debe a que al aumento del CO2, producto de la actividad del hombre, pues ha hecho o ha impactado más que nada en el ciclo del carbono, por lo que el CO2 que debería de ser asimilado por los océanos, bueno, no está pudiendo ser asimilado por completo, por lo que queda un excedente y este excedente es lo que está causando la acidificación de los océanos. Y bueno, se prevé que si esto continúa, para el año 2050 habrá un aumento de un 150%. Ahora hablando de fechas importantes y acontecimientos importantes referentes al cambio climático, bueno, solo voy a mencionar algunos. Y bueno, en 1979, en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre el cambio climático. Aquí por primera vez se expuso que el aumento de la temperatura era una amenaza para el planeta. En 1988 se creó un grupo de expertos sobre el cambio climático, que es el IPCC. En 1992, durante la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, en Brasil, bueno, se firmó la Convención Marco sobre las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 1997 se adoptó el Protocolo de Kioto y aquí se establecieron compromisos y plazos para cumplir esto en materia de cambio climático. En el 2015 se adoptó el Acuerdo de París. Bueno, aquí el objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de los 2 grados centígrados y preferiblemente al 1.5 grados, esto en comparación con los niveles preindustriales. Y ahorita en el 2021 se llevará a cabo la COP26, la conferencia de las partes, esto es en Glasgow. Aquí, bueno, participan representantes de más de 200 gobiernos
Y lo que se espera es, bueno, alcanzar los compromisos o establecer objetivos con lo que se pueda alcanzar los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. Bueno, ahora hablando de biodiversidad, ¿qué se entiende por biodiversidad? Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, marinos, otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte. Aquí, en pocas palabras, la biodiversidad es la variedad de vida, de formas de vida en el planeta. Beneficios que tenemos todos a partir de la biodiversidad es el suministro de agua y alimento, el control natural de enfermedades, control de fenómenos naturales, beneficios culturales, espirituales y recreacionales también. Esto es por mencionar solo unos ejemplos, pero bueno, como se ha visto, el ser humano puede tanto beneficiar como perjudicar a los organismos vivos. ¿Y qué está ocurriendo actualmente? Bueno, hay un proceso de extinción de especies. Aquí en estas imágenes muestro 2 de las especies en peligro de extinción que se encuentran en peligro de extinción en México, que son la vaquita marina y el guacamayo rojo. También hay una destrucción de hábitats, una sobreexplotación de recursos, bueno, el cambio climático que, bueno, va muy relacionado con la pérdida de biodiversidad y la contaminación de ecosistemas. Y hablando ahora de fechas importantes y acontecimientos importantes en cuanto a biodiversidad, bueno, en 1972 se adoptó, bueno, en la Conferencia de Estocolmo se adoptó la Convención UNESCO y esto con el objeto de identificar y proteger el patrimonio cultural y natural. En 1992 se creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es la CONABIO, esto es aquí en México, y también en 1992, pero un poco después, durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en Brasil, se firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En el 2002, durante la Conferencia de las Partes 6 de la CDB, que es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, bueno, esta se llevó a cabo en Países Bajos y aquí se estableció el objetivo de reducir la pérdida de, bueno, objetivos encaminados a reducir la pérdida de biodiversidad. Y bueno, ahorita en el 2021, de hecho hace unos pocos días, se llevó a cabo la COP15. Esto fue en China y esto, bueno, fue para establecer un nuevo marco mundial de biodiversidad posterior al 2020. Aquí participan gobiernos de aproximadamente 195 países, y esto fue para establecer nuevas metas y para frenar la pérdida de biodiversidad y asegurar el bienestar humano. Bueno, ahora algunos datos relevantes con respecto a biodiversidad. Bueno, México ocupa el 5º lugar de los 17 países considerados como megadiversos. Los países megadiversos poseen el 70% de la diversidad mundial de las especies. Nuestro país se considera megadiverso no solo por el elevado número de especies, sino también por la gran cantidad de especies endémicas con las que se cuenta, la riqueza de los ecosistemas y la gran variabilidad genética, que esto es lo que hace que nos diferenciemos unos de otros, resultado de la diversificación tanto natural como cultural del país. También otro dato es que México es uno de los 3 países con litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Y bueno, otro dato que es bastante lamentable es que en México hay 535 especies en peligro de extinción, por lo cual México se ubica en el primer lugar de los países con especies en peligro de extinción. Bueno, y ahora hablando un poco más del tema del festival, que son los bosques, hablaremos de los servicios ambientales que nos brindan los bosques. Y algunos ejemplos, estos son la generación de oxígeno, la asimilación de diversos contaminantes, el refugio de fauna silvestre, la belleza escénica, también ayudan a la captación e infiltración de agua, contribuyen a la mitigación y la adaptación al cambio climático,
Estos son ecosistemas ricos en biodiversidad y también proveen de protección a la biodiversidad. Ahora hablando de servicios ambientales en los ecosistemas acuáticos, bueno, estos nos dan mantenimiento de la biodiversidad, son reguladores de eventos de precipitación, también contribuyen en el reciclaje de nutrimentos, contribuyen en la purificación del agua, se utilizan para la irrigación de tierras agrícolas, también se usan para la generación de energía eléctrica, se abastecen de alimentos y se utiliza también como un medio de transporte humano. Y ahora hablando en particular de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, bueno, esta tiene como misión garantizar que las actividades del sector hidrocarburos se desarrollen con criterios de protección al ambiente, bienestar social y desarrollo económico. Su visión es ser la agencia reguladora del sector hidrocarburos, líder en el mundo, garantizando sus operaciones, fortalecen la gobernanza ambiental y de seguridad industrial del sector con acciones basadas en ciencia y con compromiso con el bienestar de las comunidades. Ahora, ¿qué estamos haciendo en la agencia con respecto a cambio climático y biodiversidad? Bueno, de acuerdo con la ley de la agencia, una de las atribuciones que tiene la SEA es regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, esto en relación con las actividades del sector, así como del control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera. Bajo este contexto, la agencia ha desarrollado y emitido diversos instrumentos regulatorios que aplican a diferentes actividades e instalaciones del sector hidrocarburos, y también contribuye en materia de biodiversidad y cambio climático en el Programa Especial de Cambio Climático. Aquí contribuye con 8 acciones puntuales. También cuenta con el Programa de Compensaciones del Sector Hidrocarburos. Bueno, este programa permite que las empresas del sector hidrocarburos fortalezcan el bienestar social, esto mediante la compensación de los impactos negativos de sus actividades. Y bueno, este programa se encuentra en fase de desarrollo e implementación. Y por último, contribuye también a la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad, aquí también con 8 acciones. Le voy a repetir. Bueno, ¿qué estamos haciendo en la SEA con respecto a cambio climático y biodiversidad? Bueno, de acuerdo con la ley de la agencia, una de las atribuciones que tiene la SEA es regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, esto en relación con las actividades del sector, así como del control integral de los residuos y de las emisiones a la atmósfera. Bajo este contexto, la agencia ha desarrollado y emitido diversos instrumentos regulatorios que aplican a distintas actividades e instalaciones del sector hidrocarburos. También la agencia contribuye en materia de biodiversidad y cambio climático con el Programa Especial de Cambio Climático, aquí aportando 8 acciones puntuales. También con el programa de compensaciones del sector hidrocarburos. Bueno, este programa permite a las empresas del sector hidrocarburos fortalecer el bienestar social y esto mediante la compensación de los impactos negativos de sus actividades. Este programa, bueno, se encuentra en fase de implementación y desarrollo. Y por último, también se contribuye en la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad con 8 acciones también. Bueno, ¿qué hacemos en la agencia en materia de cambio climático? Bueno, aquí les presentaré un instrumento regulatorio importante en esta materia, que son las disposiciones para la prevención y el control integral de las emisiones de metano. Esta disposición se publicó en el 2018 y tiene como objetivo establecer las acciones y los mecanismos que deberán adoptar los regulados para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos. Y de acuerdo con el artículo 2 de estas disposiciones, esto es aplicable para las instalaciones nuevas
e instalaciones existentes de los proyectos en los que se realicen actividades de exploración, extracción, tratamiento, refinación, almacenamiento, procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación y transporte y distribución por ductos. Bueno, siguiendo con las disposiciones para la prevención y el control integral de las emisiones de metano, bueno, en esta se debe de llevar a cabo primero un diagnóstico. Esto incluye la identificación, clasificación y cuantificación de las emisiones de metano. Posteriormente, se debe realizar un programa para la prevención y el control de las emisiones de metano. Esto con el apoyo de un grupo multidisciplinario. Se establecen también metas de reducción y objetivos anuales. En caso de ser aplicable, se realiza un programa de detección y reparación de fugas. Se establecen también acciones de prevención y control, y esto es como parte de la implementación del programa. Y por último, la disposición también plantea la mejora continua, esto con el reporte anual del cumplimiento, evaluación interna y estableciendo metas y objetivos. Estas disposiciones permitirán la reducción de emisiones de metano que se generan en el sector hidrocarburos. Por último, acciones para contribuir en la mitigación del cambio climático y en la preservación de la biodiversidad. Bueno, aquí solo muestro algunos ejemplos. El primero que muestro es ahorrar energía. Esto, bueno, puede ser con el uso de focos ahorradores, el apagar las luces, desconectar aparatos, utilizar luz natural. El cambio en la dieta alimenticia, bueno, aquí disminuir el uso de carnes para así evitar que haya incremento en las emisiones de metano, reducir y reciclar. Aquí también, bueno, como ejemplo puede ser elaborar composta, menor consumo de recursos. Bueno, aquí es, bueno, ser más conscientes de lo que consumimos y pensar en toda esta cadena desde que se fabrica, se comercializa, traslada y se dispone en sitios de disposición final este producto, y de todas las emisiones que se generan a través de estos procesos. En caso de ser posible, utilizar productos biodegradables. Aquí, bueno, ser más conscientes de cómo nos movemos, utilizar transporte público, bicicleta, caminar, compartir el auto, bueno, cambiar nuestros hábitos de movimiento y por último, informar y educar a los demás. Bueno, esto es adquirir conocimientos y transmitirlos y actuar, no solo quedarnos con esto, sino, bueno, también actuar en la medida de lo posible para contribuir tanto a la mitigación del cambio climático como a la preservación de la biodiversidad. Y bueno, por último, muchas gracias. Espero que la información brindada en esta plática sea de utilidad y no solo para adquirir conocimientos, sino también para tomar conciencia y actuar. De igual forma, bueno, agradezco al comité organizador por considerar esta plática como parte de los temas a tratar en el desarrollo del festival. Muchas gracias.